acá en la tierra, la relación con mi Cristo es personal. Viendo todo el panorama, viendo todo lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, lo que conocemos a través de las Escrituras, ¿cómo no adorar a nuestro bendito Salvador? Porque al que mucho se le da, mucho también se le va a requerir. Nosotros vamos a ver en esta primera plegaria la realidad de la pronta venida de Cristo. Porque es una realidad. Cristo viene pronto. ¿Debería interesarnos su venida? Pregunta. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque amamos a Jesús. Pero lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Quiénes somos nosotros? Él hizo todo por nosotros. Antes de enfocarnos en la realidad de la pronta venida de Cristo, quiero contarles por qué la venida de Cristo me gusta tanto. Me gusta porque el oprobio de Cristo, de su cruz, es a veces duro de llevar. Nosotros cantamos con tanta alegría, pero a veces en el andar cotidiano vemos que todavía no es todo color de rosas, ¿sí? Tenemos la esperanza, nuestra mira en el cielo, en Cristo, y Él va a venir. Otra razón es porque es la otra cara de la moneda, o sea, acá en la tierra, la relación con mi Cristo es personal, pero cuando Él viene, entonces pasa de personal a su iglesia universal, ¿sí? Eso es verdaderamente glorioso. Y porque es un resultado lógico de la amistad y el cariño que tiene Cristo con su iglesia, que Él va a venir a buscarle. Yo amé a mi esposa de tal forma que estando ella en Ucrania y yo en Alemania, fui a buscarla, ¿sí? Eso es el resultado lógico del amor, ¿sí? Voy a buscarla, quiero estar cerca de ella. El mismo efecto, Cristo va a venir a buscar a su iglesia, a todos los que le aman de verdad y en corazón. Jesús empezó su ministerio predicando, lo leemos en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él mismo es el Evangelio, porque fue enviado del cielo a la tierra para anunciar las buenas nuevas de que no hay ningún camino fuera de Él que lleve al Dios Padre. Él es el camino. Las últimas palabras escritas en la Biblia de Jesucristo lo leemos en Apocalipsis 22:20. Ahí encontramos una breve frase de Jesús. Ciertamente dice, vengo en breve. Qué verdad maravillosa. Cristo dice, ciertamente, vengo en breve. El próximo evento para la iglesia de Cristo es el encuentro con Él. Queremos mirar la realidad de la pronta venida de Cristo en el Evangelio según Lucas. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 21. Si alguno por alguna razón no pudo llevar su Biblia porque viene del trabajo o tienen un bosquejo adelante en su carpeta donde he imprimido también todo el texto de la Biblia, ¿sí? O sea, Lucas capítulo 21. Y ahí voy a dividir esa sección en dos secciones. Primero vamos a ver lo dicho por Jesús que se cumplió, sigue cumpliéndose y se cumplirá. Eso abarca Lucas 21 del 5 al 24. Y la segunda sección vamos a ver las señales para el día del Señor Jesucristo están ya a la vista. Lucas 21, versículo 25 al 36.
la realidad de la pronta venida de Cristo. La semana antes de la crucificación era una semana muy dura para Cristo. Ha entrado, claro, el domingo triunfalmente en Jerusalén, todos aclamándole, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Cristo, del Señor. Hosana en las alturas. Luego purificó el templo de mala práctica e hizo sus últimos milagros en el templo mismo, demostrando a todas las personas su deidad y su derecho de Mesías. Lo leemos en Mateo 21:14. Pero fue rechazado y sido enfrentado por todos los grupos de autoridad de la nación judía. Por los sacerdotes y escribas, Mateo 21:15, por los ancianos del pueblo, Mateo 21:23, por los herodianos, esos eran enemigos a muerte de los fariseos, pero sin embargo, con el propósito de matar a Jesús, se unieron. O sea, de los sacerdotes escribas, ancianos del pueblo, herodianos y los saduceos, todos los que tenían autoridad en la nación judía, todos rechazaron al Mesías. ¡Qué dolor para el Mesías! Imagínense, él vino y fue rechazado. Lo expresa en un lamento que leemos en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Lo triste es que no estaban interesados por la verdad, sino solo de encontrar la forma de prenderle, acusarle, quitársele de encima por pura envidia. Y porque no eran de sus ovejas. Vayamos al texto Lucas capítulo 21. Lo dicho de Jesús se cumplió, sigue cumpliéndose y se cumplirá. En el versículo 5 leemos: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahí dice adornado de hermosas piedras, versículo 5, y en el lenguaje original significa puesto aparte o encima, anatema, ¿sí? Esa es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos 9:3 cuando dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo expresa en este texto que quiere ser una ofrenda votativa, puesto aparte de Dios, si de esta forma pudiera salvar a sus compatriotas los israelitas. Pero no es posible. Todos tendrán que ser juzgados según su relación, según su comunión con Cristo. Si lo comparamos con el texto en Lucas, vemos aquí una grande y triste realidad. Ahí vimos personas que ponen mucho aparte para Dios, pero ponen también aparte a Cristo. Dicen amar a Dios, pero rechazan el unigénito Hijo. Ofrendan hermosas piedras, quizás durante toda su vida, pero rechazan la piedra angular y principal que es Jesucristo. No obstante, sus obras no van a quedar en pie. Aunque se vean lindos y decorativos, el día de juicio vendrá y por no tener a Cristo en su vida, ninguna piedra, cuan más preciosa que sea, pueda quedar sobre otra. El día vendrá, versículo 7, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? El lindo templo, con sus hermosas piedras y su belleza en oro y plata, han de ser destruido para no quedar piedra sobre piedra. Sus discípulos quieren saber más acerca de ello y le hacen preguntas sobre la destrucción y
pensando que esa destrucción solo podría significar el fin, preguntan acerca de la venida de Cristo. Si juntamos todas las preguntas en los pasajes paralelos, no solamente en Lucas 21, sino también en Mateos capítulo 24 y Marcos capítulo 13, vemos ahí 4 preguntas que hacen los discípulos. ¿Cuándo se destruirá el templo? ¿Cuáles son las señales previas a esa destrucción? ¿Cuáles son las señales de su segunda venida? ¿Y cuáles son las señales para el fin del siglo? Hay que ver que Jesús habla en forma clara y precisa de 2 tiempos. En primera línea habla de que el primer templo, y eso es una pregunta, ¿sí?, de los discípulos, habla muy claramente de que el primer templo será destruido y de las señales previas a ese acontecimiento. Pero como el tiempo se asemeja al tiempo final, al tiempo en que Él vendrá de vuelta, tratemos de entender el texto y por eso es tan importante la iluminación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En Lucas Jesús responde a las preguntas así, versículo 8, leemos, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahí dice, mirad que no seáis engañados, les dice a sus discípulos. La razón del engaño es que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Miramos en la historia y vemos que tal cual sucedió. No pensemos que los discípulos podían confundirse y pensar en una reencarnación o una nueva aparición de Cristo, de Jesús. No creo. Jesús les está advirtiendo y diciendo, no os dejáis engañar por alguien que se asimila a sí mismo el título de Salvador divino. Jesús dijo que vendrán muchos y vinieron muchos. La palabra de Cristo se cumplió al pie de la letra. Por el engaño hubo 2 revueltas judías. Nosotros sabemos de la historia que la primera revuelta, la primera guerra terminó en la destrucción del templo. La segunda revolución, la segunda guerra judío-romana terminó también llamada rebelión de Bar Kokhba, terminó en el año 135 con la diáspora, o sea, todo el pueblo fue dispersado por todo el mundo. Y había gente que lideraba esas rebeliones, por ejemplo, ese Bar Kokhba que fue proclamado por un rabí, Akiba se llama, como el Mesías, y acuñaron monedas diciendo ese es el primer año de la redención de Israel. O sea, se creyó a sí mismo Mesías. Pero su destrucción vino sobre ellos y sobre todos los que le siguieron. Ya en el versículo 8 tendrá su punto y su clímax, su punto máximo en el futuro, cuando el anticristo se presente siendo divulgado por la bestia y el falso profeta como el Cristo, como el Salvador. También los versículos 9 al 11 se refieren al futuro y tuvieron sus principios antes de la destrucción del templo. Leemos versículos 9 al 11. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesaria que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿En qué momento de la historia vemos cumplirse esto mejor que en nuestros tiempos? Con la televisión, el internet, si pasa algo al otro lado del mundo, unas horas, unos minutos después ya lo tenemos presente en nuestra sala de estar, en nuestro trabajo o donde sea. Siempre
presente, siempre conectado. Y cada uno quizás tiene un celular con que se puede hacer fotografías, videos y cargarlos a YouTube, todos conocen. O sea, es una red conectada. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo hemos visto 2 veces en forma muy dramática en esas 2 guerras mundiales que ya hubo. Y en el futuro todas las guerras entre grandes potencias son mundiales. ¿Por qué? Porque hay tantos pactos, tantos económicos, políticos como militares. Lo vemos en Siria. Unos dicen atacar, pero detrás está otra mano que dice no atacar, y hay tiroteos, ¿sí? Estados Unidos detrás, Rusia por otra parte. ¿Sí? Vemos ahí como todas las guerras grandes siempre están muy interrelacionadas, y así se cumple la profecía. También terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo, leemos. Jesús estaba hablando del primer tiempo, describiendo, pero también a través de ello, el último. Ahora viene un paréntesis en los versículos 12 al 19, introducido o inducido por un pero antes de estas cosas. Miremos nuestra Biblia, ahí versículo 12, pero antes de estas cosas. Aquí pasa de lo observable en nuestro derredor a la experiencia de los seguidores de Jesús. Y vemos que ese se refiere, pero antes de esa cosa se refiere aún antes de las sublevaciones, de las hambres, pestilencias, terremotos, el terror y todas las cosas que están nombradas después. Pero antes os echarán mano y os perseguirán y os entregarán. Interesante es ver que aquí habla de sinagogas. Y cuando las sinagogas tuvieron el poder de castigar a gente, ¿no era más bien en el tiempo ya de Jesús? Sí, interesante es compararlo con los hechos de Jesucristo a través de los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en nuestras Biblias, podemos ver cómo eso, lo que Jesús preanuncia, se cumple. Jesús predijo en versículo 12 de capítulo 21 de Lucas, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. En Hechos 4, 1 al 3 leemos que tal cual pasó. Hablando ellos, los discípulos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo, y vemos que y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Vemos cumplirse esa profecía de Cristo. ¿Se cumplió el dicho de Jesús? Sí, se cumplió. Jesús predijo en versículo 12 además, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. En Hechos capítulo 25, versículo 13 leemos, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, acá leemos de reyes, ¿sí? Rey, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo era un gobernador, sucesor de gobernador Félix. En Hechos 25, 23 leemos que vinieron todos para escuchar a Pablo. Interesante es que ahí viniendo con gran pompa esos reyes, reyes y el gobernador, con gran pompa para escuchar a un preso. Y ese preso, con tanta fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo, habla con tanta franqueza que el rey dice, por poco me vuelvo cristiano. ¿Se cumplió lo dicho por Jesús? Hay que responder sí, sin lugar a duda. Jesús predijo en versículo 14 de Lucas 21, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos,
y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En Hechos capítulo 6 leemos justamente eso. Esteban, ante el concilio, habló de tal forma que dice, pero no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Amigos, Esteban fue muerto, pero se cumplió así la palabra de Dios. Vemos cómo la profecía de Cristo se cumple. Y cumpliéndose todo eso, los creyentes se fueron de Jerusalén y de Judea confiando en la palabra de Jesús con lo que dicen los versículos siguientes. Lean conmigo versículo 20 al 22. Ahí dice Jesús, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Vemos ahí que ellos pusieron y confiaron en la palabra de Dios, y no se conoce de ningún cristiano que murió en ese tiempo, aunque miles y miles de judíos fueron muertos en esas guerras judeo-romanas y cayeron a filo de espada, crucificados y muertos de hambre en el sitio de Jerusalén por los romanos y de otras ciudades. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice Jesús, entonces váyanse. Pero ¿cómo es posible irse si la ciudad está sitiada? Saben, lo que me fascina de la Biblia es que Dios es soberano y tiene todas las cosas en su mano. Y su palabra es tan fiable hasta en los detalles. Las tropas de Vespasiano estaban ya juntos a Jerusalén para sitiar la ciudad cuando hubo la muerte de Nerón. Nerón cometió suicidio y hubo 3 generales que pelearon y se autocoronaron emperador. Y Vespasiano fue llamado a Roma, a Italia, saliendo de Jerusalén, saliendo de ese sitio que habían ya empezado, salió a Roma para restablecer el orden. Allá fue coronado como emperador y mandó a su hijo Tito a volver a sitiar y terminar la revolución de los judíos en Israel. Y Tito, ahora con todos los ejércitos, sitiaron Israel de tal forma que no hubo escape. Pero entre esas 2 circunstancias donde Vespasiano se fue, hubo un tiempo donde la ciudad estaba libre y ahí se conoce de la historia que los creyentes escaparon. Primero a Pela, donde el rey Agripa, el mismo de Hechos capítulo 25, los recibió para que puedan salir de esa catástrofe venidera. Josefo dice y habla de ese gran toma y sitio de Israel, Jerusalén, donde murieron más de 1.100.000 personas por la espada, por peste, por hambre, y 97.000 cautivos fueron llevados a minas de Egipto y otras partes de todas las provincias romanas. Por eso también leemos el versículo 23, mas ay de los que estén encintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Se cumplió lo dicho por Jesús? Sí, sin lugar a dudas. Pero ya vemos que esto es en primer parte, y como los tiempos se asemejan del presente, o sea, de la situación en la primera caída con el final. Hasta aquí vimos historia. Acá en el versículo 24 hay una predicción muy importante y quiero que se fijen mucho en eso.
Y dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús viene pronto. ¿Saben por qué? Porque la primera mitad de lo que predijo se cumplió al pie de la letra. Y si se cumple todo lo dicho de Jesús, ¿quién le impedirá cumplir con el resto? Y ya se está cumpliendo ante nuestros ojos. Nosotros leímos que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén, vemos a Israel nacer de nuevo, el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. De la nada surgió, después de casi 2000 años, de vuelta el Estado de Israel, un milagro. De todas las partes del mundo vinieron judíos para crear ese Estado. Pero todavía Jerusalén no estaba en manos de Israel. Recién en la guerra de junio de 1967, Jerusalén vuelve a ser la capital de Israel. El área del templo vuelve a estar en manos de Israel. Y ahí tienen que sonar las campanas en nuestras mentes, ¿sí? Es muy importante, porque ¿qué leímos recién? Jesús dijo, versículo 24 de vuestro texto de la Biblia, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Pablo escribe en Romanos capítulo 11, 25 al 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Ven? Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el día, hasta que el tiempo de los gentiles se cumple. Y vemos eso delante de nuestros ojos. La venida de Cristo es una realidad y una realidad cercana. Lo que vivimos es un agregado de tiempo, de gracia, pues todo está listo para que Cristo venga. Ahí vamos a ver el segundo párrafo. Las señales para el día del Señor Jesucristo están ya a la vista. Lucas 21, 25 al 36. En versículo 25 leemos, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, ¿ya habéis leído el libro de Apocalipsis? No me refiero a ningún román o algo así, sino el de la Biblia, ¿sí? El libro de Apocalipsis es que se encuentra en la Biblia. Los primeros 7 sellos marcan el periodo de los 4 jinetes, ¿sí? Y vemos en Apocalipsis 6, 12, ahí habla del 6º sello. Ahí dice, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí vemos que se cumplen las palabras de Cristo. Luego las 7 trompetas. O sea, luego de los 7 sellos vienen las 7 trompetas, donde hay juicio terrible, abarcando siempre un tercio. Un tercio de los árboles se quema, un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de los seres que viven en el mar mueren, un tercio de las embarcaciones, todas las embarcaciones se hunden, un tercio del agua dulce sobre la tierra se vuelve amarga, un tercio de los astros es oscurecida y un tercio de la población mundial muere. Luego las 7 copas de ira, peores todavía que las trompetas, donde casi no queda nada.
No es asombroso que los hombres estén desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Y saben por qué? Porque tienen un manual en mano. Pero interesante y terrible es que sabiendo que Dios tiene todas las cosas en mano, no se arrepienten de sus pecados. En Apocalipsis 16:11 dice que no se van a arrepentir, sino van a blasfemar contra Dios, siendo los castigos muchas veces un llamado de arrepentimiento de Dios, una posibilidad. Sabemos en Apocalipsis que hay gente que va a creer en Cristo durante ese periodo, pero va a haber mucho mal en ese tiempo. Pero eso es el tiempo de tribulación. Pero vemos ahora el versículo 27. ¿Qué dice ahí? Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Jesús volviendo de forma visible sobre la tierra, como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19. Eso es la venida de Cristo, pero en majestad y gloria, siendo visto. Nosotros, con la pronta venida de Cristo, la iglesia espera otro suceso anterior. Eso lo vemos ahora en versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando los señales de los últimos tiempos comiencen a suceder en forma como la mujer en el parto, los dolores, ¿sí? Una vez ya se siente, yo no lo sentí, acompañé 2 veces a mi esposa en eso. ¿Sí? Primero un poquito, después se va aumentando y encima son tan interesantes acá, masoquista, o cómo se dice eso, le ponen un indicador donde se puede ver la curva de dolor, ¿sí? Y dice, ahora falta todavía más. Terrible, ¿sí? Pero así de la misma forma vemos cumplirse las señales de los tiempos, ¿sí? Terremotos hubo siempre en la historia de la humanidad, pero vemos que se va acrecentando, que va en aumento. Y ahí justamente lo que leemos en versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, no busquen refugio, no escóndanse, sino seamos alentados, no agacharnos, sino erguirnos y levantar la cabeza. ¿Por qué causa? Porque vuestra redención está cerca. Dios sabe proteger a los suyos de la hora de la prueba, dice Apocalipsis 3:10, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios sabe proteger a los suyos de la hora de la prueba. Jesús va a llevar consigo, antes del juicio, a su iglesia. Nosotros lo llamamos rapto. La Biblia lo llama rapto y es descrito en Tesalonicenses 4:16-18. Ahí leemos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros con esas palabras. ¿Con qué palabras? Nuestra redención está cerca. Es una verdad. Versículo 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En la parábola que nos cuenta Jesús, que nos dice Jesús, debemos ser observadores de las señales de los tiempos.
Como cuando brotan los árboles, se puede saber que el invierno ha pasado y ha llegado la primavera. Así podemos saber que el verano está cerca. La primavera no es el verano, pero la primavera es la esperanza del verano. Y nosotros tenemos la esperanza de que Jesucristo vuelve pronto, tal como Él prometió. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 32 de Lucas 21 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Se cumplió lo dicho de Jesús? Sí, sin lugar a duda. En cuanto al cumplimiento final, los intérpretes dicen que se refiere a la generación judía. Los judíos van a quedar hasta el final, o los creyentes van a quedar también hasta que sucedan todas esas cosas, o sea, el rapto antes. Pero en cuanto a la pregunta inicial que leemos en Lucas versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué preguntan los discípulos? ¿Cuándo será eso? Y Cristo les da algo tan acertado. Esta generación no pasará antes de que haya acontecido, dicen. ¿Sí? Sí, esta generación a la cual habló Jesús literalmente vivió la destrucción del templo 70 después de Cristo. ¿Sí? Cuando los romanos allanaron todo, no quedó piedra sobre piedra. Y así se cumplió la profecía al pie de la letra. La palabra de Cristo es absolutamente confiable. Él mismo lo confirma como en un juramento. Versículo 33, vuestro texto. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una promesa divina, una promesa de Jesús. Ahora siguen consejos prácticos e importantes. Importantes porque al advertirlo, demuestra que hay necesidad de decirlo. Si no habría necesidad de decirlo, Jesús no lo diría. ¿Están de acuerdo, no? Muy bien, versículo 34. Estos también son señales de los últimos tiempos. Ahí dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ese es el mal de nuestro tiempo: glotonería, embriaguez y los afanes de nuestra vida. ¿Qué es la glotonería? ¿Qué es la embriaguez? ¿Qué son los afanes de nuestra vida? Yo lo definiría así: la glotonería es el desequilibrio entre lo que entra y lo que se trabaja, se produce o se rinde. El desequilibrio, ¿sí? Por eso hay reservas, ¿sí? La embriaguez es la pérdida de cordura, el sentimiento que deja al lado el razonamiento, ¿sí? Los afanes de nuestra vida son la corrida y el vivir bajo la influencia del Dios de este mundo, el dinero y la comodidad. ¿Sí? Algunos dicen: no me interesa el dinero, prefiero estar cómodo, ¿sí? No trabajar también es una forma, ¿sí? O sea, dinero y comodidad, esos son los dioses de este mundo, que muchos corren tras ellos. ¿No es esto el mal también dentro de nosotros o de nuestro ámbito? Encima, campo evangélico, ¿sí? Nos hemos vuelto glotones. Consumimos la palabra de Dios como consumimos una hamburguesa en McDonald's, ¿sí? Un maestro en un instituto bíblico dijo: cuando Dios nos creó y McDonald's nos formó. ¿Sí? Mucha grasa, poca fibra, ¿sí? Sacamos de la Biblia los pedazos, un pedazo ahí, otro pedazo ahí, lo que nos gusta, ¿sí? Lo que nos hace bien.
pero nos olvidamos todo el resto que es importante, como la fibra, como las vitaminas, como los minerales, como las proteínas, ¿sí? Que hacen que nuestra alimentación de la palabra de Dios sea equilibrada. Tenemos que empezar a estudiar la Biblia de tapa en tapa para que podamos escuchar la voz de Dios tal cual es y no a escuchar voces en nosotros y no saber distinguir, estos son voces humanas, nuestro mismo pensamiento, o es voz divina, o es voz de... ¿sí? Si uno no conoce la voz de Dios, ¿cómo va a discernirlo? ¿Y cómo uno puede conocer la voz de Dios? ¿Sí? Aquí lo tenemos expresa. Otro problema, algunos tienen ese problema, que solo sacan algunos pasajes de la Biblia. Otros tienen otro problema, ya han comido tanto, ya saben tanto, que saben todas las pequeñeces teológicas y pueden discutir sobre todas cosas. La tienen todo bien clara, ¿sí? Pero hay un problema que muchas veces nosotros, yo también tengo que mirar a mí mismo, nos quedamos atrás con nuestro amor expresado en forma práctica, con nuestra atractividad mostrando y esparciendo la fragancia de Cristo alrededor de nuestro, ¿sí? Nosotros parecemos más dictadores de ley, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice y vamos, ¿sí? Y no esparciendo el olor grato de Dios. Siempre es importante la verdad, ¿sí? Y el amor. La verdad sin amor es dañino y el amor sin verdad es tal cual también dañino. Por favor, no caigan de un lado al otro, ¿sí? Si uno dice, dejemos la verdad y hagamos un gran pileta, amor, ¿sí? Amor, entonces hemos caído de la verdad. Hemos apostatado de nuestra fe, ¿sí? Nosotros tenemos que mantener la palabra de Dios en alto. Y eso es lo importante. Mantener la palabra de Dios en alto y a través de Cristo en nosotros mostrar al mundo que hay una forma diferente de vivir. Cerebro inflado es muchas veces nuestro problema y corazón pequeño. La solución no es desinflar el cerebro, sino agrandar el corazón. ¿Sí? Por favor, entiéndeme bien. No es menos Biblia y más corazón, sino tenemos que ponerlo práctico. Y cuando digo corazón, es importante que no tenemos que confundir corazón con sentimiento. ¿Sí? Por favor, no confundan corazón con sentimiento. Porque ahí vamos a la embriaguez. Dije que la embriaguez es la pérdida de cordura. Es el sentimiento que deja al lado el razonamiento. También un mal de nuestro tiempo y en nuestras vidas quizás. A veces venimos a la iglesia pensando que por el hecho de estar en la iglesia, Dios me tiene que bendecir. Tanto con su presencia como con bienes espirituales, con bienes sentimentales, o sea, me tengo que sentir bien, y quizás también económicos, ¿sí? Uno viene a la iglesia y piensa quizás, Dios, por el simple hecho de que yo vine a la iglesia, Dios me tiene que bendecir, pero no es así, hermanos. A veces pensamos quizás eso, pero ¿está Dios realmente encerrado en 4 paredes de lo que podemos llamar templo evangélico? No, Dios no está encerrado dentro de 4 paredes que tenemos que acudir adentro para recibir su bendición. Si Dios por alguna razón no está contigo afuera de esas 4 paredes, ¿cómo va a tener comunión contigo dentro de esas 4 paredes? Muy importante saber. La desobediencia hace separación y aunque piensas que esté
cuando cantes himnos, coritos o lo que sea, la presencia de Dios esté. Si Cristo no está, si no has arreglado tus cuentas con Dios, su presencia no se puede cantar, hacer que venga por cánticos o por sentimientos, ¿sí? No confundamos eso. No, Dios no es Baal. Los sacerdotes de Baal, se acuerdan en Reyes, Primera Reyes 18, han construido un altar enorme, han hecho sacrificios allí y danzaron alrededor de ese Baal, de ese altar, pensando que ahora Baal va a responder y mandar fuego. Pero seguramente sintieron su presencia, seguramente estaban en cualquier momento, esperaron la respuesta. Pero todo esto no sirve para prender el altar. Dios no es alguien manipulable, Él es inmutable. Y por eso es tan importante que no confundamos eso. Ningún grupo o persona está en condiciones a llevarnos a la presencia de Dios. Es imposible. Excepto la persona de Cristo que derramó su sangre por nosotros. O sea, solo confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y regalarnos esa comunión otra vez con Él. ¿Sí? Porque muchas veces venimos y pensamos, nos hemos peleado y pensamos que después de cantar algunos himnos o de leer la palabra de Dios, eso ya va a pasar, eso ya está olvidado, pero no es así. La relación con Dios tiene que ser restablecida por la sangre de Cristo, limpiándonos. Si pensamos que en forma solo de sentimiento nos embriagamos con hormonas y con neurotransmisores que producen la sensación de felicidad momentánea y cansancio después, y eso no es la realidad. Seamos sobrios y no embriagados. No me entienda mal, yo no estoy en contra de música ni de un corazón santificado y puro que agrada a Dios. Por favor, entiéndame bien, porque el cántico muchas veces nos enfoca a Cristo. Pero es importante que ese enfoque quede en la persona de Cristo y no que sea un medio para producir la presencia de Dios. El tercero que nombra el texto acá son los afanes de la vida. ¿Cuántos cristianos corren tras la fortuna viviendo bajo la influencia del Dios de este mundo, el dinero y la comodidad? Queda por decir, versículo 34, leo otra vez: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orad para escapar de todas las cosas que vendrán. Los creyentes serán reunidos y escaparán siendo arrebatados en las nubes con Cristo. Allí se separará el trigo de la cizaña. El trigo será para Cristo, la cizaña para el fuego. Esteban, en la próxima reunión a las 6, un poco más tarde, va a hablarnos de la responsabilidad frente de la venida de Cristo. Pero no dejes pasar la pausa que ahora viene sin saber que perteneces al grupo que oye la voz de Cristo. Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Podrás escuchar tú mismo, podrás escuchar su voz, o no habrás escuchado nada cuando llame a los suyos. Es una pregunta de vida y muerte esa. ¿Podrás escuchar la voz de Cristo
porque los que lo escuchan, ellos vivirán. Mis ovejas oyen mi voz. Y tú que eres ya cristiano, ¿conoces la voz de Cristo y aprendiste a discernirla de tantas otras voces? Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Gracias, Padre Celestial, porque vemos en el texto que tantas cosas se han cumplido al pie de la letra. Nosotros sabemos y confiamos que el resto también se va a cumplir. Gracias por las señales que ya están a la vista. Gracias que no tenemos que tener miedo ante esas señales, sino levantar nuestras cabezas y saber que nuestra redención está cerca. Gracias, Padre Celestial, que tú quieres un pueblo preparado y ayúdanos a estar listos cuando tú nos llames a tu presencia. Gracias que puede ser en cualquier momento. Gracias que tu venida es tan gloriosa, es una esperanza tan profunda que tenemos. Y gracias que sabemos que tu venida es una realidad y que te vamos a ver cara a cara. Muchas gracias por todas las personas que han venido y te pido que tú nos bendigas, que restaures lo que hay que restaurar, que nos humilles ahí donde nos tenemos que humillar, pero también que nos bendigas para que podamos hacer lo que tú mandas, levantar nuestras cabezas con gozo y esperarte con amor verdadero que tú quieres y ya has derramado en nuestros corazones. Muchas gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá en la tierra, la relación con mi Cristo es personal. Viendo todo el panorama, viendo todo lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, lo que conocemos a través de las Escrituras, ¿cómo no adorar a nuestro bendito Salvador? Porque al que mucho se le da, mucho también se le va a requerir.